Un cuarto de siglo. Los 50 mejores discos chilenos. Un especial de The Clinic construido a partir de la votación de más de 100 artistas nacionales. Aquí repasamos las obras que han marcado estos primeros 25 años de siglo, sus historias, sus procesos y la huella que dejaron en nuestra música. Los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI es presentado por Receta del Abuelo, la receta perfecta. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en Un Cuarto de Siglo, los mejores 50 discos chilenos de este cuarto de siglo, valga la redundancia, del 2000 al 2024. Y me encuentro hoy con Raimundo Flores, periodista de larga ya data, y además amigo. Así que un gusto tenerte acá, Raimundo, para este ejercicio en donde vamos a ir revisando uno a uno, con invitados, con distintas cuñas que también nos logramos conseguir, sobre estos 50 discos que marcaron la historia de Chile estos últimos 25 años. Así que cuéntame, Raimundo, para que la gente sepa un poco cuál fue el ejercicio que hicimos acá. Sí, bueno, lo que queríamos hacer era celebrar la música chilena de estos últimos 25 años. No ha sido menor todo lo que ha pasado en este tiempo, en este cuarto de siglo. Y la metodología, básicamente contactamos a más de 100 músicos chilenos que votaron por sus discos favoritos, de todos los estilos, de los más variados, desde Ana Tijoux a Horacio Salinas, de Inti Illimani Histórico, desde Eduardo Gatti hasta Easy Kid, pasando por la cumbia, por el rap. Así que eso, el resultado final es una lista muy variada, sí. Muy buena también, puros discos increíbles. Es como son discos esenciales no impredecibles, sino imprescindibles. Imprescindibles que tienen que estar, que creo que cualquier persona que le guste la música, cualquier melómano, como sea, que quieran decirle, tiene que escuchar. No pretendemos que sea una lista definitiva, ni por nada. Ojalá que genere mucho debate también. Mucho debate. Esa es la idea. Sino, ¿qué faltó? ¿Qué no? Eso. Pero es un ejercicio lindo para celebrar de todas maneras la música chilena. Oye, ¿y sabéis qué es lo único que tienen en común todos estos discos? ¿Qué cosa? Que todos tienen la receta perfecta, al igual que Receta del Abuelo, que gracias a ellos estamos hoy día hablando de estos 50 discos. Estén muy atentos también a las activaciones que están haciendo con Receta Music. Mañana va a haber una con Nicole, que va a estar ya disponible durante diciembre en YouTube, muy buena. Los invito a ver la de Gonzalo Yáñez con Dindy James también, que estuvo increíble. Así que partamos, ¿no? Vamos. Vamos con el disco número 50. Y en el lugar número 50 para abrir esta lista, este ranking, tenemos Viaje Infinito de, precisamente, Nicole, del año 2002. Un disco que tiene una historia bien particular, bien entretenida. Nicole venía de lanzar Sueños en Tránsito, este disco que produjo Gustavo Cerati, y que también marcó como un cambio un poco. Bueno, ese disco ya en sí era un cambio en su sonido, pero también post ese disco también hay un cambio bien importante en la carrera de Nicole, que decide viajar a México para radicarse allá, para buscar oportunidades allá. Todo esto en el contexto de la crisis discográfica que había por la llegada del internet, de la piratería. Claro, ya estamos en el año... Este disco es del año 2002. 2002, claro, sí. Pleno auge o sea, no sé si auge, pero comienzo de todo esto. Y lo que pasa ahí con Nicole es bien interesante. Ella, bueno, está todo muy registrado en la prensa de la época, porque también Nicole era una gran estrella. Claro, como entonces está llamada muchas... De hecho, leyendo mismo con la prensa, muchos la comparaban con Shakira. Sí, pues, sí. Porque, si no me equivoco, una revista gringa en algún momento las puso en un mismo listado de estrellas latinas a seguir. Bueno, entonces lo que pasó con Nicole fue este viaje a México, donde partió un poco de cero, a pesar de que obviamente tenía su trayectoria a su espalda, pero donde tuvo que hacer clases y tuvo que buscar oportunidades en esta industria discográfica que estaba cambiando. Y lo más bonito que pasa es que llega la oportunidad de mandar sus demos a Maverick Records, que era el sello de Madonna, que justo en ese momento estaba buscando una filial, abriendo una filial de música en español. Claro, subsidiaria de Warner, si no me equivoco. Ya, perfecto, buenísimo. Como que Warner lo distribuía. Ya, perfecto. Y estos demos llegan al oído de la misma Madonna, que le dice a la persona que estaba encargada del sello que le interesaba y que por favor
la escucharon tocar, ahí se crea una audición como express, donde Nicole canta para este ejecutivo, el sello, y termina firmando un contrato por 5 discos. El primero de estos es Viaje Infinito, el disco que estamos celebrando ahora, y que fue grabado en Nueva York, en un contexto en el epicentro de la música, que termina también, creo que, como... dilatándose un poco la grabación por lo de las Torres Gemelas. Ah, sí. Le pasó, claro, estuvo ahí, estaba estaba en Estados Unidos. No, pero lo que te quería decir es que también este disco se nota que está... que nació, que germina como en el epicentro del pop mundial, ¿no? Claro, y como con el nuevo milenio. O sea, tú ves la portada y ella está con unos visos dorados, que mi mamá también se hizo en su momento. Entonces, como que, Un milero. muy representativo de la época, y escuchándolo, yo no sé si tú habías escuchado este disco antes, yo no lo había escuchado. Toda la vibra que da desde la canción que abre, Viaje Infinito, Amanecer es la que hablé, perdón, Viaje Infinito, Vida, Háblame, todas tienen esta como música media funk, como lounge, medio moderno, disco. Y en este disco encuentro que la producción es impecable. O sea, como decíamos, hay mucho arreglo, mucha flauta, bronces, cuerdas, las líneas de bajo que lleva la canción, los bajos están muy buenos en todas las canciones de este disco. Guau, funk, son canciones frescas, suaves, como que había también mucha expectación sobre lo que ella podía hacer. Y hablando de lo que tú decías, y encontré unas cuñas de ella, y que decían... Ella después, como recordando esta época, dice que recuerdo que esa vez muchos periodistas me hacían hincapié en mi nula presencia en la TV. Me preguntaban si limpiaba mesas en Miami, si sufría, qué tan mal le había pasado. ¿Cachai? Como que la gente como que sentía que había como un sufrimiento. Sí. Porque este disco tuvo promoción, grandes actos de promoción, sobre todo en Estados Unidos. La abrió a Chicago. Hizo también una presentación en los Grammy Latinos. Y también estuvo en Mónaco, con una premiación en Mónaco. El Príncipe, algo así. Y en Chile solo logra vender 5.000 copias. Lo que para el momento, si bien era un momento bisagra, también era muy bajo y estaba lejos de las expectativas que se quería. Pero lo que yo me quedo, habiendo estudiado con este disco, me parece muy interesante, y creo que va a ser una tónica que vamos a seguir hablando en los demás discos que vienen, y los que vienen durante esta lista, que es como, bueno, ella... se sale del modelo de discográfico grande y después pasa a la autogestión. Entonces ahí como que viene como un como esa transición cambio. y claro, como tú decías, este disco justo está en la bisagra de eso, haciéndose cargo como de todos estos sonidos que estaban ahí muy latentes, sobre todo pensando que estar en Nueva York, como la música negra está floreciendo para todos lados. Así que eso, es un disco interesantísimo de revisitar. También muy interesante saber que ha calado hondo y que nuevas generaciones que votaron en este ranking lo recuerdan. Solo puntualizar también como que en eso que decías tú de la producción, este fue un disco producido por el venezolano Andrés Levin, que había trabajado con Tina Turner, David Byrne, Paulina Rubio. Y bueno, tenía un poco de eso también el disco, como esa gran... Es pop 2000ero... A la vena, claro. De hecho, le había hecho a Ana Torroja también. Sí. Y bueno, el baterista del disco es Sterling Campbell, que había trabajado con Duran, o sea, había sido baterista de Duran Duran, había trabajado con David Bowie. Así que nada, un disco de una factura increíble que, como decimos, vale la pena revisitar, y felices de que abra este ranking y este listado que vamos a seguir. Perdona, vamos a seguir viendo. Pero quiero terminar con una cuestión que vi de ella, con una cuña. Y que dice, este disco está súper bien a nivel de letras, a nivel de música también, pero obviamente no tuvo la difusión ni tampoco el presupuesto con las cifras que se manejan acá, que son enormes, acá hablando de Estados Unidos. Es difícil lidiar con esa competencia de promoción. Creo que si hubiera existido una mejor promoción para este disco en Chile, me hubiese ido mejor. En Estados Unidos la competencia de los presupuestos es demasiado grande. Acá todo es plata. Desde que te pongan en la radio y en las tiendas es mucho dinero. Entonces está difícil, hay que ir de a poco, sobre todo si tienes la oportunidad de estar en sellos casi independientes como Maverick. De hecho, el periodista le dice como, pero Maverick es de Madonna y de One. Y ella dice, claro, pero Maverick latino es súper independiente, Maverick americano. De hecho, trabaja con Warner Latina. Entonces, dice, a mí me distribuyeron en Chile porque obviamente me conocen en Chile, hay algunas copias en México, pero los otros artistas del sello no lo editaron en ningún país de Latinoamérica. Así que... Debe haber sido un golpe de realidad y un reflejo también de lo que pasaba en la industria. Bueno, Maverick, después, la filial latina, poco tiempo después se desarma, y Nicole no termina cumpliendo este contrato de 5 discos, y su siguiente disco ya es, como tú decías, desde la
autogestión y desde una nueva etapa, pero nada, bonito mirar hacia atrás y ver este disco importante y que toma valor también con la perspectiva del tiempo. Exacto. ¿Vamos con el otro disco, Raimundo? Vamos. Vamos. En el puesto 49 tenemos un disco que sale el año 2011, si no me equivoco, 2010. Música, Gramática y Gimnasia de Denver. Este para mí es un disco que ya con la portada sabéis que es icónico. Sí. Tiene como caló, ahora con la perspectiva del tiempo, caló muy hondo. A mí me tocó muy personalmente, estaba haciendo cuarto medio, entonces como un disco que te llega. Y Denver, bueno, Mariana Montenegro, que ya es un nombre por sí sola, y el Milton James, no sé cómo... Magen. No sé cómo se pronuncia. Ya también, no sabía porque ahora pronunciarlo. Denver ya ha vuelto. Ellos son de San Felipe, vienen a Santiago saliendo y hacen este disco que, como leí por ahí, abordan el pop con las cosas que uno tiene a mano. A diferencia de su disco, primer disco que es Totoral, Sí. este es un disco que tiene violines, cuerdas, instrumentistas, más estilos, balada, noise, influencias sesenteras, como el soul, el electro rock, dijo Mariana en una entrevista que vi. Muy divertido también ver, meterse a YouTube y ver videos de esa época y ver cómo eran Mariana y Milton en ese minuto, como con una inocencia pura. Que es una inocencia que creo que también está en las letras. Totalmente. Letras muy bonitas, muy, creo, propias de ellos. Un sello como bien distintivo. Los adolescentes mismos, por ejemplo. Sí. Claro, ellos Una en ese canción. momento no estaban tan lejos de la adolescencia y como que es un mundo en el que se meten de manera súper fluida. Lo que quieras, que es súper inocente, pero no sé, me atrevería a decir que es como una de las canciones románticas más bonitas de este cuarto de siglo. Aparte con el final en que toman prestado el sample de Jurassic Park Sí. de John Williams. Pararara. Es un disco como que si lo escucháis cuando estáis justo en esa época de la adolescencia, creo que puede ser como muy significativo. Y creo que caló muy hondo. De aquí también, bueno, además de lo que quieras, de los adolescentes, también está en medio de una fiesta. Diane Keaton. Está Diane Keaton, que para descanse. Están Las Olas. Este fue un disco producido por Christian Heine, persona que también vamos a estar hablando largo y Arquitecto en varias importante del paréntesis. sonido. Pero me parece interesante ver lo que pasaba en esa época también, en la música chilena, lo que estaba. Estuve revisando los eventos en Facebook de Buenísimo. Denver. La fuente de toda la entretención. Tocaban mucho en Bar Loreto, tocaban en Cellar, en Onasiu. También uno puede ver cómo, si bien esto se genera desde el under, pasan un poco el tiempo y las marcas empiezan a tomarse Red Bull, Americanino, empiezan a hacer como conciertos con estas mismas bandas. Y te quería preguntar si tú sabes de dónde sale el nombre de Denver. Sí. Ah, no, el de Denver no, perdón, yo sé el nombre del disco. Ah, ¿el nombre del disco? Ya, yo el de Denver. Sorpréndeme tú con Denver. El de Denver lo contaban que sale por el libro On the Road de Kerouac, que en una parte dice como en Denver, olvidé, en Denver Mateo, hay como una cita ahí importante y hablaban de eso y que de hecho el videoclip de Lo que quieras, que lo hace Bernardo Kesney, que también... San Felipe, otro de San Felipe al mundo. De ahí lo sacan. Así que tiene... Y el nombre del disco viene de los 3 primeros ramos que se enseñaban a los niños en la antigua Grecia. En la antigua Grecia. Sí, Mira. música, gramática y gimnasia. Así Bueno, que, estuve leyendo en Rate Your Music para estudiar un poco también. Y había un comentario que me gustó mucho. Que era, bueno, este disco tiene música, que claramente tiene varios estilos, como hablábamos, y toca desde lo bailable hasta lo íntimo. Está como la voz calma de Milton y la voz un poco más alta de Mariana. Está la gramática con las letras, o sea, en los adolescentes un día me dices que te gusta corto, el otro dices que no. Lo mismo Lo que quieras, como cuando termina con ese sample de si te quieres, hago lo que tú quieras, etcétera. Y está la gimnasia, que esto es lo que me pareció más interesante del comentario, que era que la gimnasia se trata de hacer varias cosas y juntarlas para un resultado final. Mira. Y de cómo haces todos esos movimientos, al final salen los movimientos de gimnasia. Y creo que este es un disco particularmente que lo hace muy bien.
todo De todas eso, maneras. ¿cachai? De Tiene todas como que maneras. agarra de distintas partes, de distintos momentos, y en la mezcla y en el total del todo hace que la gimnasia sea espectacular. Entonces, Buenísimo. me gustó mucho Yo- ese comentario. Yo pensé que la gimnasia venía de que daban ganas de bailar y de mover el cuerpo. Puede ser también. También puede ser. ¿Por qué no? Me gustó, buenísimo. Sí, bueno, de todas maneras, un disco fundamental en todo lo que pasó Sí. con el pop indie chileno, que va a seguir apareciendo en esta lista. Y un momento muy especial, muy creativo, muy bullante de la escena musical chilena, que seguiremos repasando ahora con el número 48. Seguimos con el disco número 48 de nuestra lista, Pino, de Diego Lorenzini, año 2016. Un disco que... Vengo creciendo de Sí, época. sí. Un disco del que se puede hablar mucho. Un cantautor que es bonito que aparezca también en esta lista porque también es como una punta de lanza de una mini escena que se ha ido consolidando, que quizás se ha ido como abriendo también Sí. y se ha ido consolidando. Bueno, él venía había hecho carrera antes, su carrera partió con Tus Amigos Nuevos y varios Claro. artistas en las dos bandas donde él estaba, y había comenzado su carrera solista un poquito antes con Trenzas ad Honorem, que fue su primer disco. Pero Pino, siento que de alguna manera viene a hacer una consolidación de la voz de Diego Lorenzini, de un estilo súper característico. Y aparte me gusta porque él mismo lo define como el disco que abre la trilogía de Talca. Él es oriundo de Talca. Es algo que igual cala en sus letras, como que se impregna un poco, permea en su música. Y bueno, para él también es un disco como importante que abre esta trilogía. Y que, nada, es un disco que él hace cuando estaba haciendo clases. Entonces es un disco que trabajó bastante de noche y que, bueno, nada, sintetizando, es como que refleja mucho un estilo y una voz propia que se ha ido desarrollando hasta el día de hoy y que tiene varias cositas que son interesantes de analizar, ¿no? Sí, sobre todo a mí, bueno, este es un disco que me encanta y me caló hondo en esa época, el 2016. Época universitaria. Época universitaria totalmente. Y creo que aquí este disco, el humor, el absurdo y como el diálogo que tiene con la tradición chilena particularmente. O sea, hay poetas que uno puede hacerle como un link con lo que hace Lorenzini como Bertoni. Y tengo anotadas varias letras que me gustaron a mí. Mm. Bueno, partiendo de que hay una canción que se llama Caca y otra que se llama Boli. O sea, Sí, tiene un sí, nombre sí. muy así. Bueno, el disco se llama Pino también. Pino, claro, que él dice que le puse pino al disco porque le puse pino al hacerlo. Buenísimo. Pero tiene unas letras que me gustan mucho, como en tutorial: yo quiero pagarte en carne por mucho que te haya llegado el deber, no alcanzo a arreglarte el karma, pero si te sirve te lo echo a perder. O hay una que dice, tú mereces algo tierno y yo quiero hacerte concha. Sí. O sea, son como muy chilenas, muy locales, y creo que Diego nos pudo decir algo al respecto, Sí, ¿no? hablamos con Diego sobre el humor en sus letras. Recordemos que él venía del dibujo también. Y artista visual. Sí. De hecho, tengo una historia ahí que contar. Buenísimo. Y veamos lo que nos dijo Diego de cómo se adentra el humor en su forma de escribir canciones. Al menos desde la historieta, desde el cómic, el contar historias que podían ser más profundas o que podían ser más tristes, siempre el humor ayudaba mucho para bajar la guardia. Entonces yo creo que el utilizar sobre todo el absurdo o lo que es gracioso en superficie como una manera de meter el caballo de Troya a donde viene toda la tristeza o el existencialismo o las cosas que a veces me aparecían por casualidad en las letras o lo que me interesaba sin mucho controlarlo. No estaba decidiendo de qué escribir. Ahí estaba Diego Lorenzini hablando sobre este componente tan característico de sus letras. Y lo que me pasa, claro, lo que dice él, no es humor por humor tampoco, es un caballo de Troya, que me encanta esa imagen que pone él, que sirve para hablar de otras cosas. O sea, No. Sexo Amateur es una canción súper graciosa, pero que también esconde una ternura, esconde una inseguridad detrás. Reescuchando el disco pensaba como, qué loco es esta canción en un contexto donde el mainstream musical hay
Tenemos, estamos, explícito totalmente. todo lo contrario, estamos llenos de cantantes que son los mejores en la cama y está ahí, aparece Diego Lorenzini con una vulnerabilidad increíble, confesándose un amateur. De hecho, hay una cuña que también anoté que me gustó, que dice: para mí la gracia es acortar al máximo la distancia entre lo que a uno le pasa cotidianamente y lo que se puede escuchar en una canción. Eso lo dijo en Buenísimo. 2016. Quiero hacer también un shout-out a su sello, Uva Robot, que se describen como el manifiesto canciones raras hechas por gente común, Sí. y que dio paso también a Chini, PNG, Rosario Alfonso, Niña Tormenta, y creo que también, además de esa época, además de Pino y la música que estaba haciendo, es importante considerarlo, lo que estaba haciendo. Y te iba a contar que, bueno, la primera experiencia de Diego Lorenzini con el reconocimiento fue el 2005, que para titularse de licenciatura en arte en la Católica, recorrió a pie la ruta Santiago-Talca junto a una tortuga, y para registrar el periplo como bitácora de viajes. La ruta inversa que hizo para salir de su ciudad natal y venirse a la capital, la cubrió en 11 días y llamó la atención de LUN y La Cuarta, que le dedicaron un par de reportajes. Y lo chistoso fue que en Itahue, a 50 kilómetros de la meta de Santiago, le requisaron al animal por una demanda presentada por el grupo animalista y se lo llevaron a Santiago para examinarla. Y luego se la volvieron en búho hasta Talca. Y como en la fábula, la tortuga llegó antes que la liebre. Increíble, buenísimo. Muy chistoso. Oye, qué gran disco, me gusta mucho. Sobre todo también esa cuña que tiene Raúl Ruiz, en donde habla de... Bueno, también habla de los chilenos, en el fondo, sí. Los chilenos. Así que un gran disco para ver qué se puede hacer con las cosas que uno tiene a mano. Sigamos con el repaso de los chilenos, entonces. Vamos con el repaso de los chilenos. Y seguimos con nuestro listado de los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI. En el número 47 está la nueva canción chilena de electrodomésticos, y para hablar de él estamos con Carlos Cabezas, aquí en el estudio. Carlos, muchas gracias por venir y felicidades por esta mención. Muchas gracias por la invitación a conversar. Qué sorpresivo esto de aparecer en esta lista. Ha sido curioso lo que ha pasado con ese disco este año, porque hicimos una reedición en vinilo a principios de año. Y claro, o sea, apareció esta idea de editar el disco en vinilo, ya, bien, hagámoslo. Y vamos a presentar el disco, sí, claro, ya, pues hagamos un recital para presentar el disco. Y lo hicimos en el Matucana 100. Y nada, lo que era como una presentación piola terminó siendo un recital súper potente. Fue mucha más gente de la que pensábamos que iba a ir. Y ahí como que te empezás a dar cuenta o sea, empezás a tener más perspectiva de lo que significa la música en la vida de las personas, porque los discos aparecen en una etapa de tu vida donde uno está más, no sé, sensible a la música, la juventud, y eso, entonces los distintos discos coinciden con distintas generaciones. Sí. Entonces había gente ahí, habían adultos, pero habían harta gente joven también. Y te contaban ahí la primera vez que habían escuchado el disco y cómo eso había sido así potente para ellos, lo que había significado. Entonces, nada, pues quedamos como sorprendidos esa reacción. Normalmente yo creo que los músicos en general como que haces lo que haces y no andáis analizando ni sacando conclusiones de lo que hiciste, vais para adelante todo el rato mirando para adelante, ¿no? Entonces, son buenos estos momentos que te obligan a tener un poco de perspectiva del trabajo que se ha hecho y lo que eso significa para las personas, pues. Así que ha sido curioso, y esto que aparezca ahora en esta lista, como que termina de darle una... Cuajar. Claro, de darle sentido. Oye, Carlos, yo te quería preguntar que, bueno, en ese momento, ustedes, antes de volver con electrodomésticos, estaban tocando con nombres como Carlos Sound Weapon. Y hubo un momento, tengo acá una cita, que la cosa ya no dio para más. Y ese hito creo que lo dejó bien claro que éramos y que eran los Electros de nuevo, que era la hora de hacer música nueva. Sí. Y quería preguntarte, ya que los Electros han tenido como distintas formaciones, distintas formas o maneras,
¿Qué es la esencia de los electrodomésticos? ¿Cuándo es que tú dices, ya somos los electrodomésticos o esto es lo electrodoméstico? Sí, a ver, en el caso específico de lo que pasó en esa oportunidad, digamos, con esto, era que teníamos esta peregrina idea de que para poder llamarte de nuevo, a ver, ¿cómo decirlo? Como para presentarse de nuevo como electrodoméstico teníamos que tener material nuevo, como que esa era eso le daba sentido al tocar con el nombre, como que los grupos en general deberían tener material como para tocar en vivo, sino como que no tenía sentido tocar en vivo. Una cosa que hoy día no resiste análisis, pero tú sabes, porque pasas por épocas de distintos tipos de talibanismo. En ese tiempo pensábamos eso. Claro. Y claro, nos empezamos a juntar y teníamos estos nombres bien ridículos porque tocábamos material de distintos lados, qué sé yo, de películas y algunos temas nuevos, qué sé yo. Pero sentíamos que hasta que no tuviéramos un disco nuevo, hasta que no tuviéramos un material nuevo, realmente no podíamos de nuevo llamarnos electro con propiedad, ¿cierto? Eso en ese caso. Ahora en el tema más general de la pregunta que hiciste de qué puede definir los electros, no sé, es como que desde el inicio esto fue como un juego, fue muy basado en el juego, digamos, era en una pandilla que pasa todo el día juntos, carreteando juntos, divirtiéndose juntos con un humor específico, la típica, ¿cachai? Que hay un grupo de amigos que se juntan y que hay un cariño que se genera. Código en común. Código en común, un humor, una ironía, ¿cachai? Y partimos, ¿cierto?, en este contexto social bien específico de la dictadura, donde todo lo que los adultos nos habían vendido en la enseñanza respecto a valores y éticas humanas y sociales eran un desastre. O sea, nada de lo que nos habían vendido, lo que nos habían enseñado, se estaba cumpliendo. Entonces Era como una falsa promesa. Claro, era como una traición a todo lo que nos habían enseñado y como que por lo tanto, nosotros queríamos, o sea, instintivamente, ¿cierto? Buscaba ahí tener un espacio propio, distinto, un lenguaje distinto, y jugábamos harto con este humor que te decía interno, ¿cierto? Y esta ironía, y una manera de hacer eso era grabar, ¿cierto? Desde la tele, desde la radio, distintos, no sé, Jimmy Swaggart, la Yolanda Sultana, y jugar con eso, cambiándolos de contexto, poniéndolos sobre un contexto musical, y como para manifestar lo irónico que era toda esta... Como existencia. Claro, entonces era una manera de mostrar eso desde un juego, o sea, lo que hacíamos era jugar, ninguno de nosotros estudió música, pero como te digo, lo pasábamos bien así y echamos la talla con esto, ¿cierto? Mira esto contra esto otro. Y creo que en general eso se ha mantenido, esta curiosidad por una parte, porque están apareciendo todos estos sonidos nuevos, ¿cierto? Los sintetizadores. Te podíais pasar horas con una tecla apretada nomás porque era un sonido que jamás había sonado en el planeta antes, entonces era demasiado ciencia ficción, así, voláis por el cosmos con esos sonidos. Nada, pues estaba la curiosidad, el asombro, el juego, todo eso, que es una energía bien de niños que se tiene, pero que la vas perdiendo cuando estudiás y se supone que adquieres un oficio, lo pones en práctica y como que se te olvida todo eso. En general el arte creo que una de las cosas que hace es mantener eso vivo, ¿cierto? Sí. Y las equivocaciones y todo lo que significa de ese interactuar, pero desde una cosa sin pretensión, del juego, ¿cierto? No fuera de las inteligencias, las astucias, las estrategias y todo eso. Entonces creo que eso sí se ha mantenido y eso ha hecho que la idea de los procesos creativos sea mucho más amplia, ha hecho que
tal como en esa época uno se atreve a meterse en muchas más cosas de las que en un estado normal se atrevería a meter, ¿cierto? Uno se atreve a meterse en lo que estudió, pero en esos tiempos te atrevías a meterte en todo. Había como una patudez en defensa propia, ¿cierto? Como que se activan otros sentidos como medio de supervivencia cuando estás en esos contextos sociales tan carentes, ¿cierto? La carencia era como la gran palabra en ese tiempo. Entonces, creo que eso sí se ha mantenido y por eso que han habido todas estas aventuras en, no sé, los boleros, los mantras, música de película, diseño sonoro y todas estas curiosidades, ¿cierto? Desde el juego, ¿cierto? Han conducido un camino bastante más amplio en términos creativos. Súper. Oye, Carlos, yo te quería preguntar como por el contexto en el que surge la nueva canción chilena, pensando en que ustedes, claro, llevan casi 20 años sin hacer nada como electrodoméstico. ¿Hasta qué punto, lo mismo que hablábamos al principio, había una sensación de que lo que habían hecho en los 80 había calado hondo en una generación y había gente que los esperaba de vuelta en el fondo? ¿O eso no estaba tan sobre la mesa? Yo creo que sí se esperaba. O sea, cuando dejamos de tocar, no fue porque tomáramos una decisión así ideológica o personal. Dejamos de tocar porque no nos daba la vida para poder hacerlo, porque las últimas veces que tocábamos, ensayábamos como a la 1 de la mañana, porque empezamos a tener familia, qué sé yo, empezaron a aparecer todos esos espacios vitales, ¿cierto?, que te consumen harto. Entonces fue que no nos dio más el espacio vital para poder seguir tocando. No porque hubiera algún problema entre nosotros ni nada de eso. Entonces, con el tiempo se siguió desarrollando, ¿cierto?, el trabajo musical desde distintos ámbitos. ¿Cierto? Apareció este disco solista, El Resplandor. Y de ahí, no sé, como que se desarrolló o sea, naturalmente se siguen apareciendo, se siguen desarrollando herramientas y maneras de hacer música que en el tiempo, ¿cierto?, van buscando más cosas. El cantar, por ejemplo, empezó a aparecer con más ganas. Las canciones empezaron a estructurarse un poco más, no sé, como que hubo un desarrollo natural del trabajo musical y esta junta con Gabriel Briglenzoni, el Cutiaste, ¿cierto? Sí. Que se dio en este trabajo en el estudio ahí en Constantinopla, que hicimos tantas cosas también. Entonces como que se armó de nuevo una bandita, una patota, donde ese espíritu electro como que apareció claramente, ¿cierto? Reflotó claro, claramente. Y en un momento, claro, estaba clarísimo que éramos los electros de nuevo y como que no hubo nada que decidir, éramos ya, de nuevo. Perfecto. Oye, y hablando del estudio Constantinopla, dijiste en una entrevista que estuve revisando que, bueno, grababan a horas de madrugada, que pasaban mucho en esa época. ¿Y cómo eran las sesiones de estudio ahí? ¿Cómo se juntaban? ¿Cómo dijiste, bueno, que eran madrugada porque ya estaban con familia, etcétera? Pero como llevarnos a esa época de lo que pasaba ahí. Sí, era una época. Bueno, ese estudio, ¿cierto? Lo hicimos por las, digamos, a partir de las mismas sensaciones que teníamos, lo que te decía antes, ¿cierto? Que buscábamos lugares propios. Estaba de a poco de nuevo apareciendo la industria musical. En dictadura no había industria musical, no habían sala de ensayo, no habían bateristas, no habían baterías, no habían instrumentos. Entonces, no habían baterías, no. Entonces buscábamos tener un espacio propio para poder desarrollar ideas propias, distintas, que no tuvieran que rendirle pleitesía al modelo de negocio de la industria, qué sé yo. Entonces, por ahí que logramos montar este estudio, y lo que pasaba en ese estudio, pucha, era que más allá de los estilos que muchas veces los distintos grupos, o sea, los músicos como que se enamoran de la música de distintos estilos específicos, yo soy aquí, yo estuve allá, y como que
uno se aísla un poco en esos estilos y como que no conecta con nada, pero en esos tiempos como que había algo más básico que era como todo lo que costaba poder dedicarle la vida a la música, ¿cierto? Como que eso nos unía a todos los músicos independientes del estilo de cada uno. Pues entonces en ese estudio se grabó el primer disco Tiro de Gracia, La Pose Latina, 100, trabajos con Álvaro Enríquez, con el Macha, de lugares muy diversos, como que nos juntábamos ahí porque nos conectaba algo más básico, ¿cierto? Y se da un apañamiento muy entretenido ahí. El disco El Resplandor muestra harto de eso, ¿cierto? Ahí está el Tilo González, Francisco González, hay una cantidad de músicos ahí, Cristian Jaime. Todos estamos aprendiendo con mucha curiosidad por aprender el trabajo de estudio, todo lo aprendimos en la marcha. Y creo que ese estudio como que mostró el espíritu que había de conexión entre los músicos, más allá de lo estilístico, qué sé yo. Ahora, me imagino que también de haber habido como un avance tecnológico a como grababan en los 80, Sí, a claro. como graban ahora mismo, de haber habido una explosión de internet, de como posibilidades digitales que no sé cuántos usaron o no. Claro, ahí teníamos grabadoras digitales, las Tascam, las de 88, pero Pro Tools también, y ya estaba funcionando fuerte Pro Tools, y entonces había muchas más herramientas que los estudios más tradicionales. O sea, por eso es que se pudo armar ese estudio, porque antes armar un estudio era una cosa... Muchos millones. Claro, imposible. Pues entonces, pero claro, ahí pudimos hacerlo y no sé cuántos años duró ese estudio, pero ahí se hicieron sesiones de todo tipo y a toda hora. Perfecto. Carlos, bueno, para ir cerrando también quería como centrarme en el contenido del disco, en la música propiamente tal. ¿Qué es lo que tiene ese disco en particular, tú sientes, ahora mirándolo en retrospectiva, que generó esto que sigamos hablando de él varios años después, que se reedite y la gente quiera comprarlo? ¿Qué es lo que crees que tiene que sigue generando eso? Te agradezco la pregunta. Ustedes se dan cuenta que los músicos tenemos muchos puntos ciegos respecto a lo que hacemos, entonces nos cuesta mucho verbalizar, claro, cosas, no poner en palabras de eso, o sea, son como análisis que vienen de afuera. Mira, ese disco como que está justo en un momento bisagra entre lo análogo y lo digital, ¿cierto? Entonces, una mezcla de eso, quizá eso le da alguna característica. No sé, las canciones que aparecen también tienen ciertas atmósferas, pero ciertas tonalidades. Hay sintetizadores, no sé. Creo que es un punto donde ya hay otra manera o ya se ha llegado a manejar las armonías y las melodías de una manera con las que se puede llegar a lugares más delicados en términos de sensaciones, de sentimientos, por el grupo de personas que había, ¿cierto? Lo que hablamos recién, Big Lenzoni, el Curiaste. Entonces, como que creo que también puede tener, ¿cierto?, la alegría de volver a juntarnos con los electrodomésticos, ¿cierto? Sí. Creo que por ahí puede ser un poco las características del disco que tú estabas preguntando. Oye, yo vi que a raíz del nombre de la nueva música chilena lo habían puesto porque la identidad musical chilena siempre se asociaba con el folclore. Sí. Y que este nombre iba porque toda la música chilena hecha en el territorio es música chilena y ampliar lo que sentimos de nuestra música. Sí, pues el nombre tiene harto que ver con eso, con dejar de sentir de que los que hacen rock, los que hacíamos rock o música electrónica, poco menos que éramos, no sé, que estábamos vendiendo nuestra alma nacional a lenguaje extranjero, ¿cachai? Claro. Sino que hubiera una conciencia que eso es música nuestra, ¿cierto? Y que es parte de nuestra identidad y que lo que se genera como experiencia de vida en este territorio puede salir a flote
desde distintos lenguajes y todo eso son válidos, ¿cachai? Que se sienta que eso es música chilena era súper importante para nosotros. Claro, es que aparte siento que en esa época, sobre todo la prensa, no solo los medios, etiquetábamos mucho Sí. qué podía hacer y qué Hasta no. el día de hoy, quizás. Bueno, de hecho, esta misma conversación con el reggaetón chileno pasa como es reggaetón, es boricua o es chileno, y es como Sí. es boricua, pero está con los códigos de hoy en día. Y etiquetábamos mucho, entonces me parecía interesante cómo había cambiado esa Sí. de la música chilena. ¿Y cuál es tu visión de la música chilena actual? ¿Cómo, o la industria, el medio, etcétera? Que es muy amplio, pero... Sí, es bien amplio. O sea, por una parte está súper bien de que se ha democratizado mucho el acceso a la expresión musical, ¿cierto? Cualquier persona puede... Un computador. Con un ya computador estamos, y entonces eso lo encuentro que es muy bueno, se valora mucho, porque por mucho tiempo la música estuvo como, no sé, arrinconada en lugares de élite, ¿cierto? El acceso a eso. Entonces eso lo encuentro súper bien. Creo que en general la música chilena tiene un espesor distinto al resto de la música latinoamericana. No somos la caricatura latina que esperan los europeos ni los gringos, ¿cierto? Esta música, entonces te hype, Como alegría, alegría, bailable. claro. Pero creo que los textos, hay una poesía que es distinta. Somos un territorio de una gran diversidad, ¿cierto? Desde el norte, los desiertos más secos del planeta, al norte hasta el sur. Entonces se produce una diversidad muy grande. Me ha tocado acompañar a grupos en festivales grandes, que sean Primavera Sound en Barcelona, y la gente queda así como alucinada de la diversidad que hay. Recuerdo una vez que fue Rubio, cómo asesinar a Felipe y los niños del cerro, y todos quedan así, porque normalmente los países llegaban todos con así, súper alineados en algún estilo, y aquí era una diversidad muy amplia, ¿cachai? Entonces creo que ese es un valor grande que tiene la música chilena. Creo que también estamos empezando a valorar nuestra música de una manera distinta, y eso se agradece mucho. Esos estadios nacionales, de los bunkers, los 3 llenando el Movistar no sé cuántos días seguidos. O el Macha ahora también. El Macha también en el Estadio Nacional. Entonces creo que eso habla de un cambio bien importante, porque por mucho tiempo nos costó mucho valorarnos, valorar nuestra música. Nos venían a soplar de afuera los españoles, del valor que tenía nuestra música, Sí. ¿cierto? Y esto que te contaba de que en Barcelona, o sea, como que ahí te das cuenta del valor que tiene, porque acá como que estáis dentro, como que no veis esas cosas, pero ves la cara de las personas y cómo las personas de afuera cómo reaccionan, y ahí empezáis a darte cuenta. Entonces, creo que ese cambio también que se está produciendo en el valor que le damos a nuestra música es súper importante. Afirmar nuestra identidad cultural es súper importante en términos del lenguaje musical. Entonces, nada, tengo una muy buena sensación, ¿cierto?, de lo que está pasando en general en la música local. Genial. Buenísimo. Bueno, precisamente en eso estamos, celebrando la música chilena, sobre todo estos últimos 25 años, así que te agradecemos un montón, Carlos, por haber venido a hablar un poquito más de este disco. Pues. Sí. Y espero que nos veamos en 25 años más, cuando hagamos este nuevo ejercicio nuevamente. Así que muchas gracias. Ya, pues gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, y en el puesto número 46 tenemos a Juana Fe y su afro rumba chilenera del año 2007. Investigando para este disco, creo que es importante decir que había hecho antes Sí. Juana Fe. Ellos habían debutado con el disco Con los pies en el barrio. Y Juan Ayala, en una entrevista, había dicho que fue un disco que los tuvo mucho en la sala de ensayo, aprendiendo ritmos cubanos de la asesoría del percusionista cubano David Ortega. Entonces fue un disco en donde se empaparon en donde era muy técnico también, aprendieron como los fundamentos de la música. Y les pasó algo muy interesante, que en el año 2005 ellos participaron en un proyecto del gobierno, Sí. en donde tocaron en 20 poblaciones. Y Juan Ayala dice que ahí nos dimos cuenta de que sonábamos bien, pero le faltaba el bailoteo, de que salían unos cabros a cantar reggaetón con una base y se juntaban 500 personas y salíamos nosotros y no pasaba nada. La gente se iba. Entonces, Mensaje importante. entonces sí. con ese aprendizaje, ellos quisieron hacer este siguiente disco y que parte con
para mí, que son 3 bangers, que parte con Callejero y Chin Chin, y te demuestra el tiro qué es lo que te quiere mostrar este disco en cambio del otro. Callejero, que encuentro como una canción que ya es parte del cancionero nacional, es decir, es una canción que se toca tanto en Año Nuevo como el 18 como en matrimonio, o sea, está en todas partes. Y lo importante de este disco, hablando con Pedro, que aquí es nuestro director y nuestro máquina, que nos contaba que este disco fue el inicio o lo que propulsa la nueva cumbia chilena, en donde tenemos nombres como Chico Trujillo, Banda Conmoción, que ya estaban haciendo en el barrio Brasil estragos ahí en el galpón Víctor Jara. Y esto da un poco este camino que se ve después en Olmué y que también toca en el Festival de Viña, pero invitados por Yolito y su combo, en donde hay una linda ahí como crossover o entrega de posta de la calle. Oye, Entonces, bueno, tenemos a Juan hablando favor. precisamente de lo que decíamos, de este movimiento de la nueva cumbia chilena y de cómo Callejero también abrió varias puertas para ese movimiento. Escuchémoslo. Vamos. Fue la primera canción que salió a las radios, que se convirtió en una ventana para que los medios pudieran observar a través de esa ventana lo que estaba ocurriendo con todo este movimiento que teníamos en el barrio Brasil, entre el galpón Víctor Jara, con todas las bandas de amigos que estábamos colaborando en esa época, ¿no? Chico Trujillo, Banda Conmoción, Chorizo Salvaje, Combo Ginebra, La Mano Ajena, la Pato Gallina Sound Machine. Y de alguna manera esta canción fue la que permitió que ese movimiento se visibilizara y después se fuera amplificando, ¿no? Creo que esa es la razón por la que aún sigue sonando con tanta fuerza a pesar de los años y que se convirtiera en un clásico, porque fue la primera canción que tuvo radiodifusión de la movida de la nueva cumbia chilena. Ahí teníamos a Juan Ayala. Sí, nomás. Sí, y me parece bonito algo también que hace él, que explicita él ahora y también en lo que estábamos repasando. Porque hay muchos músicos que como que de repente reniegan válidamente también como de querer llegar al público. Sino que el ejercicio creativo es un ejercicio que hacen por ellos mismos, porque tienen cosas que decir. Pero aquí hay como un deseo. Sí, un deseo por llegar, un amor también por lo popular que es súper genuino. De hecho, bueno, el disco, el nombre de Juana Fe... Es por la señora Juanita. Viene de la señora Juanita, un poco una crítica que se hacía a que Ricardo Lago usaba mucho el ejemplo de la señora Juanita. Y ellos dicen, no, la señora Juanita no es una persona ignorante, es una persona de la que nosotros tenemos que aprender, con la que tenemos que conectar. Y eso es precisamente lo que logran con esta canción, que es totalmente transversal, que va a sonar por muchos años más y No que... dejar de sonar. Sí. Quiero también destacar La Dormida y la canción Afrorumba Chilenera. Creo que son 2 canciones que conectan con lo difícil que tenían en el disco anterior, como con esa densidad musical, la escuela cubana, la esencia, y tienen la consolidación de un estilo propio. De hecho, hay un solazo en una de esas canciones. Es un disco que... Personalmente a mí no consumo música tropical o de cumbia en general, pero quedé bastante impresionado cuando estuve estudiando para el día de hoy. Sí, se disfruta mucho y bueno, también como último hito también es como este disco se grabó en lo que después pasaría a ser La Maquinita. Sí, muy importante también, me dijo Pedro, como lo que sucede con La Maquinita. Sí, que es un epicentro de todo este movimiento. Gestor cultural. Desde la gestión, desde la grabación, así que nada, como no solo en lo estrictamente musical, sino que mucho más allá. Construyeron, es un disco que construye escena y eso creo que si está en este listado es por eso mismo. ¿Vamos al otro disco? Vamos. Y estamos ya en la mitad de la lista. En el puesto número 45 están Los Tres con Hágalo Usted Mismo del 2006. Otro disco de vuelta, al igual que Electrodoméstico y la nueva canción chilena que estuvimos hablando con Carlos Cabeza. Este disco es un reencuentro de Los Tres después de que hayan terminado su carrera a finales de los 2000, con la particularidad que no estaba Pancho Molina. Este es un disco que yo me acuerdo mucho que sonó el primer single, que era Camino. Sí. Camino. Que era un poco más blusero, rock and rollero.
estuve leyendo y al principio no causó mucha expectación por la canción que se eligió, que era un poco más oreja, más que nada, y que ya no tenía tanto esto. Mira, a mí me pasa con los tres dos cosas. A mí me gustan más los tres más alternativos. Ya, Cuando sí. tratan de jugar, que cuando tratan de. Cuando se van al rock, blues, jazz, etc. Y creo que este disco es como la síntesis, un poco como consolidación de lo que yo ya venía haciendo Álvaro Enríquez. Recordar que en ese minuto entre el 2000 y el 2016, 2006, antes de que saliera este disco, él sacó su disco solista, estuvo con los Petinelli, le produjo los Bunkers, le produjo hasta el Pollo Fuente. Sí, po. Entonces un disco que un poco como que agarra todo lo que había estado hecho Álvaro Enríquez, y sale este disco que se graba en Estados Unidos con la colaboración y producción de Manuel del Real, de los Café Tacuba, y un disco que además es distribuido por National Records, lo que lo ayuda a poder moverse tanto en Estados Unidos como en México con más promoción. Aunque en esa época dijeron, y tengo acá una cuña, jamás nos mudaríamos a México, no se nos pasa la cabeza del filo a Chile porque ese es un país muy chico. Mira. Así que un disco que creo que tiene puntos muy altos. De hecho, el punto más alto que quedó en el cancionero es Cerrar y Abrir, Que es parte del repertorio clásico ahora de los tres. Claro, de todas maneras. Estuve viendo los streams y es como la canción de que más se escucha de ese disco. Creo que es un disco que quizá Álvaro Enrique estaba particularmente dolido. Tenemos que fact-chequear, pero claro. según yo había terminado por ahí, por la época, con Mariana Loyola, porque todas las canciones un poco hablan de la ruptura en su mayoría. Y tiene también un par de canciones como bien políticas y bien contingentes, porque no es cierto, que claro, toma las declaraciones judiciales de Pinochet y las musicaliza con bastante ironía, y también Bestia, que está dedicada a Manuel Contreras. Así que ahí también, bueno, toma un poco esta aposta de la tradición también de letras políticas de los tres. Lo que a mí me llamó la atención también revisitando como la prensa de la época, pensando ahora que estamos en el contexto de los tres reunidos, los cuatro originales, era que en entrevistas, pero recuerdo una que leí particularmente de Claudio Vergara en el Mercurio, donde no se guardaba nada a Pancho Molina y hablaban un poco como que lo criticaban bastante duramente. Bueno, ahora con la perspectiva de los años poder leer y darse cuenta que eso quedó en el pasado y que pudieron reunirse los cuatro. Y también otro detalle que me gustó mucho es que contaban que esta reunión de los tres se había gestado con una invitación de Álvaro Enríquez a comer lasaña. ¿Ese es el datito hecha por él? ¿O A eso no tengo claro. No tenemos? Pero bueno, tú sabes que Álvaro Enríquez también viene de una tradición italiana, por el lado Petinelli, así que, ¿quién sabe? Perfecto. Oye, este es un disco que, como te decía, es como una síntesis de lo que ha estado buscando Álvaro Enríquez, creo, en su vida musical. Es un disco que tiene cueca, también tiene ciertos tintes psicodélicos, neopsicodélicos, harto de como country rock, que es algo que ya había hecho Álvaro en su disco solista del 2004, en donde junta como a Johnny Cash y Brian Wilson, que son creo que grandes nombres que él va viendo siempre. Y me llamó algo mucho la atención, que así como a modo de anécdota. Bueno, ellos tocan en el Arena Santiago, que se llama en ese tiempo, y hacen 2 shows. Que también contextualizando, para esa época no era para nada común que un artista chileno pudiera tocar ni siquiera un concierto en el Arena Santiago. Claro, 15.000 personas. Ellos hicieron 2, claro. Y sale un DVD de eso, sale un disco. Y me llamó la atención que lo recogieron en la época, que en un minuto Ángel Parra dice, ¿les gusta perrear? ¿Ah? Y Álvaro Enríquez dice, ¿qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Como el verso de Calle 13. Y nada, me quedé pensando cómo llevamos 20 años hablando del reggaetón. Y cómo la oposición del reggaetón versus lo otro. Como que ya está. Es un disco que hay que escuchar, que como hablábamos es la vuelta de un grupo grande del país. Fundamental, y creo que permite un disco que nuevas generaciones se puedan acercar a ellos. Y a raíz de ese disco, ir llegando a los otros que ya conocemos de los tres. Así que vale la pena revisarlo, sobre todo, como digo, Cerrar y Abrir, gran canción del disco. También Hágalo Usted Mismo, buenísimo. que tiene una letra que si hoy día se revisa puede ser un tanto polémica. Toman la metafórica. Así que, exacto. Así que, nada, gran lindo disco. celebrar La este vuelta disco, sí, de todas maneras. 2006.
En el lugar 44 tenemos La Loca Sin Zapatos, de Congreso, del año 2001. Bueno, qué decir de Congreso, una banda fundamental en nuestra música y también que tiene como una vigencia que se mantiene, que se refresca con cada disco. Este disco en particular, que abre el nuevo milenio para la banda, bueno, tiene un poco de lo que es tradición en Congreso, que es esta fusión de ritmos, Sí. pero en particular hay algo que me gusta mucho en las letras, más allá de lo musical, que siempre es impecable al hablar de Congreso, pero en las letras hay muchas historias muy humanas, muy cotidianas, muy de gente común y corriente, que de hecho esa es la historia que da título al disco, la de La Loca Sin Zapatos. Que es la primera canción. Una canción que habla de una mujer que un poco que busca llegar a la televisión, pero es una mujer común y corriente y que para los estándares televisivos es una loca por querer pertenecer a eso, porque quizás no cumple como con esos criterios y todo eso. Hay varias historias así, está en la movilización también, que es como en medio de una movilización social se genera como una historia romántica, que bueno, esa canción además tiene un verso de rap Sí. que es como... Que para la época. Eso era- da cuenta como de la vanguardia en la que siempre nos tiene acostumbrados Congreso, porque claro, el rap en Chile ya estaba introducido, ya había pasado a ser humano y maquisa, pero que un grupo como Congreso tome eso y suene... También siempre me pasa con el rap. Que haga sentido. Sí, siempre pasa con el rap que muchas veces es muy forzado. Sobre Sí. todo lo que los gringos nos tienen como súper acostumbrados a siempre meter un rapero en una colaboración y muchas veces eso no se logra. Y que Congreso lo haya hecho el año 2001 y haya sonado como tan espontáneo, tan, no sé, increíble. En el lugar. Sí. Cuando está fuera del lugar. También hay un cover muy bueno de Angelita Buenhumán de Víctor Jara que me gustó sí. mucho. Y la musicalización de un poema de Neruda, que es Farewell. Sí. Sí. Lo que tú decías de los distintos sonidos, estuve viendo algunas cuñas de la época y salía que La Loca Sin Zapatos fue influenciado por una mezcla de percusiones vernáculas africanas, peruanas e irlandesas. Y el flautista del grupo, Hugo Pirovich, decía que con el paso de los años y con los viajes, Congreso ha terminado identificándose con África. La música y la forma de ser africana nos cala hondo, nos repercute. Lo mismo que nos pasa con Brasil. Y quiero hacer el punto también aquí de Claudio Pajarito Araya, Sí, po. guitarrista, que En está en paz las descanse. cuerdas. Y que eso ayuda a que en este disco reaparezcan. Creo que no habían tenido, y ahí me puedes corregir o no, guitarras triples y el uso de tenas de cuero hace un tiempo. Y esto como Ahí que... tendríamos que revisar, claro, el disco anterior a ese, que no recuerdo bien Perfecto. cuál es, pero igual había pasado su tiempo, o sea, al menos 5 años, creo. Entonces era como un reencuentro y mucha gente que estuve leyendo como que decía, bueno, aquí Araya es un gran protagonista Sí. de la música. Y eso refleja también como esto muy generoso que ha tenido Congreso de recibir en distintas generaciones a músicos súper destacados. Obviamente el mejor ejemplo es Joe Vasconcelos, pero también pensando en el Pajarito Araya, que creo que no estuvo mucho tiempo más, no sé si hizo otro disco con Congreso, pero que claro, un músico también muy importante en lo que pasaría después y que tuvo como esta participación en Congreso. De hecho, componiendo una canción, o co-componiendo, sino co-escribiendo una canción que es Arte de un pájaro, precisamente, que es súper bonito, de las canciones más lindas del disco, y que habla como de cómo también Congreso es, de cierta forma, una escuela para músicos y también un lugar de consolidación, de creación, de colaboración. Bueno, en ese disco también fue el último disco que hizo Jaime Vivanco como tecladista, porque murió poco tiempo después, de hecho murió pocos días después que El Gato Alquinta. Dos grandes de la música progresiva chilena. Y de la quinta región. Así que de hecho hay un concierto que hicieron después en que Claudio Parra cubre a Jaime Vivanco en los teclados. Así que nada, siempre un placer escuchar a Congreso. Tenemos de hecho una cuña de Tilo González que nos habla un poco de esto también, de cómo Congreso se ha mantenido en la vanguardia y ha logrado reinventarse y seguir siendo un grupo vigente. Así que escuchemos a Tilo González. Y lo único que te puedo decir que hemos quizás acostumbrado, en el buen sentido de la palabra, mal a nuestra gente y a nuestros seguidores, de que siempre están muy pendientes de las cosas nuevas que estamos haciendo. Entonces, eso es rico porque, claro, tocar de vuelta y vuelta, en todas las esquinas, en fin, es rico, pero también es muy rico tocar cosas nuevas. Y eso nos mueve a seguir haciendo cosas. Hace muy poco sacamos luz de flash, etc. Entonces,
estamos muy, muy activos, nos gusta, muy inquietos, nos gusta el riesgo también. Así que ahí estamos. Felicitaciones también a los otros discos que están elegidos. Ahí estaba Tilo González, que claro, habla de esto que grafica también la identidad de Congreso. Como habla de hecho de Luz de Flash, otro disco que fue bastante mencionado en las votaciones, que no entró como a la lista de los 50 finales, pero un disco que ganó premio Pulsar Álbum del Año hace unos años. Me atrevería a decir de hecho que de los grupos de mayor edad que hoy siguen vigentes en Chile, es el que se ha mantenido creativamente más activo y dando más que hablar. De todas maneras. Oye, quiero hacer un punto también que me pareció interesante estudiando este disco, que se vuelve a hablar con la autogestión. Ellos habían estado con un sello grande y en este disco, de hecho, La Loca Sin Zapatos, ellos toman el camino de la independencia y fue, de hecho, un disco autoeditado en donde no querían ser parte del mercado y querían tener un propósito en donde la creación fuera como lo principal. Entonces, siento que ahí el Tilo González crea Macondo. el sello Macondo, que también ha sido bastante importante. Y creo que todos estos nombres y toda esta gente que además de hacer música, ha ayudado a hacer música a otros. Creo que es interesante que esta lista también los ponga. De todas maneras, y es increíble cómo se puede tomar congresos desde tantas aristas. Bueno, se podría hablar mucho rato Mira, de la cada verdad, disco. con cada disco podríamos estar hablando 15, 20 minutos más, una hora, o el mismo con Carlos Cabeza, que después nos quedamos conversando un pelito más, y sobre todo si estamos también acompañados de la receta perfecta de Receta del Abuelo. Así que vamos al siguiente disco. Vamos. Volvemos al año 2011, gran época de la música chilena. De hecho, quiero hacer un hincapié ahí con la calle Loreto, en donde tenía tanto la Fonda Permanente, en donde se escuchaban grupos de cumbia, como Val Loreto, Lo Nació, El Mala Vida, está El Toro, en fin. Nostalgia, ¿no? Nostalgia de la efervescencia de la música chilena y como de crear un circuito. Y dentro de este circuito, que además fue bien destacado en su minuto por el país de España, que crea como este nuevo paraíso pop, vamos a hablar de uno de los estandartes de ese paraíso pop, que es Pedro Piedra, con su Cripta y Vida del 2011, donde está ese hitazo que es Vacaciones en el Más Allá, que hasta el día de hoy podemos seguir escuchando en la radio. Y creo que este fue como la consolidación de Pedro como una personalidad única, ¿no? Con ese carisma único que tiene, ese humor único que tiene. Y este disco Cripta y Vida, él dice que, bueno, se llama Cripta y Vida porque tanto quiere ser como más luz y más oscuro, tanto la vida y la muerte. Y un poco habla del fin de las cosas, el dejarse estar o irse, el tratar de cambiar, pero chocar contra la pared. Sí, es un poco lo mismo que decíamos con Diego Lorenzini, ¿no? Es como una forma de escribir que creo que resuena mucho con lo chileno, como hablar de cosas serias, tristes incluso, pero siempre como con un grado de ironía o de humor. Vacaciones del Más Allá es un gran ejemplo. En Esta Mansión es un gran ejemplo de eso también, como de la soledad o del vacío existencial en un contexto en el que debería estar todo bien. Y eso, es un disco que es un gustazo revisitarlo. También pensaba que es loco ver también esto en perspectiva, porque probablemente en ese tiempo, si tú veías la carrera de Pedro Piedra, veías un montón de proyectos. Los HC, Hermanos Brothers, los Tropiflight. Y claro, este es un momento en que se empieza a consolidar Pedro Piedra como tal, a pesar de que obviamente en adelante también tuvo incursiones en otras cosas, pienso en Pillanes. Pero claro, Pedro Piedra se estableció como un nombre pilar, propio. Un nombre propio en la música chilena. Y eso, un gustazo. También cabe destacar, que lo vamos a hablar más adelante también, cómo sortear esto. Hay un cierto mito como con el segundo disco, ¿no? Obviamente el homónimo de Pedro Piedra, que fue el debut, un disco que hizo harto ruido, que le fue muy bien, que hasta el día de hoy tiene como unos hitazos, al igual que este. Y el segundo disco siempre genera como la duda de si se va a poder consolidar esta carrera o si no. Y obviamente aquí queda más que demostrado. Sale airoso. Sí. La portada está hecha por Sebastián Silva. Una portada bien particular que la tenemos por ahí también. Y de esta época, ¿sabéis que también con quién me quedo? Y que creo que es un hito cultural.
la entrevista que le hace Juan Carlos Bodoque para el lanzamiento de este Buenísimo, disco buenísimo. a Pedro Piedra. No sé creo cuántas que reproducciones es- tendrá eso en YouTube, pero tiene es un como más de tesoro. 100.000, es una locura, es un recuerdo. Ese coverazo que hacen Miranda. de Miranda al final. Bueno, esto también da pie para que después Pedro Piedra fuera parte de la banda estable de 31 minutos. Después es parte Bueno, de la Álvaro banda. Díaz produjo el disco siguiente, el Emanuel, o sea, bueno, es parte de ese entorno Y en, 100%. y en esa misma época, claro, Pedro Piedra tocaba con Jepe, después empezó a tocar con Jorge González. Creo que tocó con eh, Javier Amena también, si no me equivoco, en, en sí. los inicios. Sí. Vamos a tener que buscar, pero probablemente sí tocaba con ella y creo que nada, como dijimos, es un disco que lo consolida y también quiero aprovechar con este disco de hablar de Quema su cabeza, Sí, que sí, lo- es El sello. el sello importante, y que importante. se tiraba toda esta, como la creme de la música chilena, estaba por Quema su cabeza y este fue uno de esos discos. Sí, no, impresionante ese trabajo, es el catálogo de Quema su cabeza, sobre todo en esos años. Bueno, es como logró condensar una escena que también es bonito. Este ejercicio lo hicimos hace poco en un reportaje en The Clinic también, como de ver cómo esta época del paraíso pop, a pesar de que son nombres que siguen súper vigentes, también como que empieza a generar una nostalgia, por esto mismo que estamos haciendo ahora, como de añorar, recordar cómo eran las tocatas en vivo, recordar lo mucho, no sé, yo siento que en esa Tocaban época se siempre. tocaba mucho en vivo, las Siempre. marcas, como tú decías, y también estaban ahí, Participaban. y había mucho, era muy fácil ver gratis a estos artistas. Como yo creo que este show de Cripta y Vida me lo sabía de memoria, lo mismo con algunos contemporáneos, Fernando Milagro, Astro. Sí. No sé. Quizás también estamos apelando a nuestra propia A nuestra juventud propia vida, y, claro. y estamos sobredimensionándolo, pero de todas maneras es una etapa que va a quedar ahí marcada. Es un poco lo que estamos haciendo con este ejercicio de celebrarla y obviamente es de las cosas más importantes que pasó en este cuarto de siglo. Claro. Justo fue una época, además, que también lo hablamos antes, Raimundo, de este paraíso pop y como cuando todos empiezan a perder el miedo a hacer pop. Sí. Que la música chilena estaba como muy arraigado de como pop, ¿no? Y esto, El pop era algo malo, claro. y esto es algo un mal disco que visto. creo que es esencialmente popero, Beatlemaníaco también un poco, tiene como ahí una gran vuelta. Así que Buenísimo. eso con Cripta y Vida y de Pedro Piedra, que también puede estar apareciéndose Más adelante. en distintas cositas. Y en el número 42, nuestro listado continúa con Manuel García y Témpera, del año 2008. 8. Sí. Un disco, bueno, sigue la línea de lo que decíamos con Pedro Piedra, un segundo disco solista, Después de un primer disco muy exitoso. muy importante, y que también, obviamente, como buen segundo disco, viene a consolidar una voz que... o sea, en ese mismo momento y con el paso del tiempo más aún se ha consolidado como de los grandes cantautores que hemos tenido en este siglo. Sí. Obviamente, si bien se consolida un estilo, también hay ciertas búsquedas nuevas. Manuel García, justo por esos años, después de lanzar Pánico, había estado participando en un concierto sinfónico en homenaje a Víctor Jara, ¿no? Así es. Y esa Acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Perfecto. Y ese gustito por lo sinfónico se quedó en algunas canciones que también como que vienen a nutrir más esta propuesta, obviamente siempre muy apoyada de la guitarra acústica. Pero nada, un disco de canciones muy, sobre todo bonitas. Yo sé que esto es un adjetivo calificativo que de repente se evita porque es como muy generalizado, pero sobre todo eso, antes de partir de cualquier análisis, es como hay canciones muy bonitas. Sí. Bueno, la misma Témpera, que ya es como un hit Sí. de Manuel García. Es un disco que creo que lo consolida, su búsqueda en Pánico, y se permite ir también un poco más allá. Hay unos arreglos de cuerdas en Canción y Plegaria. Está también La Gran Capital, que Sí. suena como una canción de los tres también un poco, y cuenta un poco cómo llegan los provincianos a Santiago a buscar sus oportunidades, que creo que es una Sí. canción Yo creo que muy bonita. es la mejor canción chilena que grafica la migración región a Campio, la ciudad. capital, claro.
Y es muy loco, y es lo que tienen las canciones buenas, que es como, en mi experiencia personal, siendo nacido y criado en Santiago, como que escucho esta canción y me siento de región, así y como que me empapo de ese sentimiento. De Martín Rivas. De Martín Rivas. Son escenas muy bonitas. Sí. La otra que me gusta mucho es Pañuelí, que aparte tiene una Por anécdota muy pañuelito. bonita, sí, Una cueca. que la historia es que Manuel García soñó un día con que venía el fantasma de Víctor Jara, se le aparecía en un sueño cantando el coro de la canción. Y él en ese Mira. momento, no sé si hasta el día de hoy, dormía con una grabadora al lado en su velador, se despertó así medio dormido, agarró la grabadora y grabó... no sé cómo será la voz de Manuel García durmiendo. Porque, claro, es tan bonita la voz de Manuel García, pero no sé si... Pero bueno, grabó el núcleo de esa canción que también pasó para la posteridad. Bueno, en esa época, bueno, a Manuel García había nacido un hijo, empezó a trabajar mucho. Además de esto de Víctor Jara que hablamos, también estuvo en Barcelona, haciendo un espectáculo Exile que se llamaba. Y esto, además, es concordante con lo que estaba pasando con los cantautores en esa época. No olvidar que teníamos a Chinoy el 2009 con el disco en el que yo creo que quizás tiene la peor portada de la música chilena. Están Los Dragones, Nano Stern con Voy y Vuelvo, el 2007 el regreso de Tata Barahona, Fernando Milagro el 2009 por su Atención Gracias, Jepe antes con G Pinto, Camila Morena el 2009. Entonces en esta época 2007, 2008, Sí. 2009 había como una nueva, Casquivano, hermano de Chinoy, como esta nueva música trova chilena, y creo que Témpera es como la consolidación de eso. De un pilar Antes- de esa escena, claro. de un Y pilar. también es bonito ver cómo, lo que hablaba un poco antes con Carlos, como obviamente si uno ve la prensa de la época, como que se tratan de agrupar todas estas cosas. Sí. Y obviamente también viéndolo en perspectiva también sucede, porque son cosas que estaban pasando en paralelo. Pero también es súper bonito ver cómo todos han ido para su propio camino. Bueno, en el caso de Manuel García está más que conocido ese camino. Triunfando en el extranjero, colaborando con Pedro Aznar, colaborando con Silvio Rodríguez, y eso. Pero es bonito también, como pensando en un artista tan prolífico que sigue, ahora mismo está preparando un nuevo disco, ha lanzado un montón de cosas en los últimos años, como revisitar este inicio y ver como las bases un poco de... Bueno, también cabe destacar lo que hizo antes con Mecánica Popular, Bueno. pero claro, el inicio de esta carrera solista que siempre es como un gozo revisitar. A mí me gustó mucho Nadie Más que el Sol, que es el tema que abre el disco. Creo que tiene unos arreglos muy lindos y sobre todo hay un diálogo final entre la guitarra que me gustó mucho. Y por último también quiero hacer otro shout out esta vez al sello discográfico Alerce, Sí, po. que durante toda esta lista también va a ser fundamental para la creación de la música chilena. Creo que es muy, muy importante y nos dio la oportunidad de tener este disco y otros que vamos a Sí, seguir. buenísimo. Es bacán ver como que, claro, este listado, detrás de este listado hay mucho, lo que ya hemos dicho, muchos sellos discográficos independientes que se armaron en la época de mayor incertidumbre quizás a nivel Seguro. de industria musical y que la pelearon y nos dejaron estas obras que han quedado para la posteridad. Así es. Vamos con lo que es el último disco de esta lista que estamos revisando. Antes de ir a vamos a estar todos los martes sacando un nuevo listado de los 10 discos hasta terminar este año 2025 con la lista de los 50 mejores. Así que vamos con este último. Y en el puesto número 41 tenemos a Taller de Jao con su disco El brillo que tiene es lo humano que le queda, del 2000. es difícil. Sí, Ese que- ese es difícil, ese que no leerlo. me lo sabía de memoria. Taller de Jao es como conocimos a Jepe, a Daniel Riveros, con Javier Cruz en el bajo. Es un super dúo a los White Stripes y tantas otras bandas. Jepe en la batería, Javier en un bajo de 6 cuerdas, si es que no me equivoco. Y yo había escuchado este disco hace mucho tiempo y ahora escuchándolo de nuevo, me llamó la atención lo chileno que es en su rítmico, muy cuequero, en la entonada que tiene Jepe para cantar, que bueno, que tiene mucho en el Pinto también, como me recuerda como a la enfermedad de los ojos, como esa entonada chilena, pero el bajo tiene algo como Midwest emo,
hay algo de math rock. Sí. Jepe toca la batería de una manera que no sabía que la podía tocar con una fuerza. Y como te dije, he estado revisando mucho a Rate Your Music, otras cosas, y me quedo con un comentario que decía, impresionante cómo con tan poco se puede llenar tanto y escuchar tan fuerte. Creo que es un disco que tiene mucha fuerza, es muy interesante, que bien pegado, Sí, bien no, pegado con buenísimo. todo lo que está Y, pasando. claro, estamos hablando de un resultado final que es difícil de clasificar, Sí. que tiene, claro, un sonido que uno se queda como que se pregunta qué estoy escuchando, y eso nace de esta unión súper particular entre Jepe y Javier Cruz. Ellos eran compañeros de colegio, eran Vivían vecinos, como en la vivían misma como en la cuadra. misma cuadra, sí, en San Miguel. Y nada, tenían gustos musicales súper distintos. Eso es como que lo que explica así a grandes rasgos la diferencia, o sea, como el cruce tan único que hacen. Jepe ya venía con esta como inquietud por el folclore, por algo más pop también. Y Javier Cruz era fan de Iron Maiden, de Metallica. Pero es bacán ver que, claro, en vez de irse por caminos distintos, Se lo encontraron. hicieron algo juntos y que, nada. Es bacán también porque es de esos discos que uno sabe que en su momento fueron parte de un fenómeno como súper de nicho, Claro. pero que 20 años después artistas lo hayan elegido como uno de sus discos favoritos. Habla de como esa huella que se va expandiendo como silenciosamente, pero que termina calando hondo. No lo tengo notado, pero recuerdo que de los artistas que votaron por este disco estaba Chini PNG, Aníbal Vergara, Dacia Menor. Entonces, Ah, bueno, Los Niños del Cerro, el Simón, también estuve viendo un video junto con el profesor Rayado, ¿ya? que hablaban de este disco también. Buenísimo. Entonces, O sea, ha nutrido mucho una escena más contemporánea. Así que, nada, increíble ver cómo creció este fenómeno. También el año 2018, que se juntaron para el Festival Neutral. Estuvo bacán. ¿Tú fuiste? Sí, fue en Matucana 100, en la explanada. Y nada, un show increíble. Ojalá que vuelva a pasar esa reunión, al menos de vez en cuando. El día fantaseaba en la mañana pensando como... Imagínate cómo sonaría un disco de estos dos actualmente. Bueno, Javier Cruz, a todo esto, como que él... No sé qué pasó. Yo lo entrevisté cuando se reunieron en el 2018. se había ido a Brasil, Él era se había ido a Brasil. programador. Llevaba 6 años viviendo en Brasil. No sé qué fue de él, pero bueno... Desde aquí dejamos la idea sembrada de que una reunión nunca estaría mal. Y es que aparte, yo me puse a ver videos y es como ese meme que dice el aura que debe haber habido en esos conciertos, en esas presentaciones, en cuando graban, de haber sido muy, muy fuerte. Es un disco que también habla mucho de la naturaleza. De hecho, en este mismo video que te digo del profesor Rayado, Javier Cruz dejó un comentario a raíz de la canción del tema Natura y Maleza, y él dice, el tema Natura y Maleza en realidad no habla de la marihuana. Con el jefe compartíamos también la escrita de las letras, en algunos casos dentro de la misma canción, como fue con Natura y Maleza. Yo escribí la estrofa y Dani el coro. Y algo que creo que nunca llegué a comentar en público, pero la estrofa, Natura y Maleza necesito conmigo, esa ciencia directa no racional, es con didáctica entre palabras, como de cobre tu propiedad. Surgió como un juego de palabras para expresar las ganas de estar en la naturaleza del sur de Chile, en un estado meditativo sin pensar mucho y al mismo tiempo también, como jugando, quise declarar que escondido entre las palabras uno va descubriendo su propia verdad. Así que es un disco que tiene mucho también, me imagino que con la improvisación. De hecho, estuve leyendo que la primera vez que se juntaron, cuando no se llamaban ni Taller de House, fue en un trabajo de lenguaje y el profesor les dijo algo como hagan algo poético o una exposición musical. Eso recordaba Jepe ahí en conversación con Culto junto a Javier Cruz. Pucha, escuchan al vuelo, Sol de Oro, que son las dos canciones que más me quedaron. No quiero querer a nadie porque tenían eso medio, como dije, medio emo Midwest, medio emo, medio math. En Natura y Maleza hay una velocidad fuerte, como en un minuto sentí como la batería como si estuvieran en Sonic Youth. Hay una crudeza de Jepe en Jejen y el Jabaos, deja hasta raspar su voz también, como que grita un poco. Un proyectazo que fue editado gracias a Familia Miranda, que los vio tocar en una tocata y les dijo, bueno, oye, esto hay que grabarlo. Buenísimo. Así que esperamos ver un poco más. Quizá algún día estuve leyendo y se supone que hay un par de canciones que están perdidas por ahí. Ah, mira. Algo que
que A ver pasa si- mucho Qué también. bien, qué bien. ¿Dónde están esos discos duros? ¿Quién sabe? Es buenísimo. Y sí, obviamente también muy interesante saber que este es el germen de la carrera de Jepe, Sí. que obviamente, bueno, vamos a seguir hablando de él cuando sigamos repasando el listado, pero es muy interesante como, o sea, como conectar al Jepe actual con este Jepe y ver cómo esa evolución. ¿Y cuáles son los puntos en común que siguen estando? Sí. Sobre todo pensando con el último disco de Jepe, que el mismo Jepe como que lo promocionó harto diciendo que se había reencontrado como con una forma, estoy hablando de Un Desastre, se había reencontrado con una forma de escribir que lo remetía un poco más a su inicio. Así que interesante, súper interesante aparte esa forma de escribir como muy característica de él, en este caso con Javier. Así que nada, un placer estar revisitando Oye, sí. estos discos. Que entrete, se nos pasó muy rápido. Como dijimos antes, podríamos estar horas hablando aquí de música. Sí. Los invitamos a opinar, a poner qué faltó, qué le hubiera gustado que estuviera, o si hubieran puesto a alguien más arriba, más abajo. Sí, obvio. Como dijimos al principio, esto es una lista que no busca hacer algo definitivo, sino Avivar que el debate. Avivar el debate, que abra conversaciones. Y nos vamos a estar viendo todos los martes, Buenísimo. ir develando poco a poco esta lista. Así que nos vemos prontamente, Raimundo, con más invitados, con más cuñas y también junto a la receta perfecta de Receta del Abuelo, a que les damos muchas Buenísimo. gracias. por Compañía estar participando perfecta acá. para la conversación Todo perfecto. con amigos. Nos vemos, Raimundo. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Un cuarto de siglo. Los 50 mejores discos chilenos. Un especial de The Clinic construido a partir de la votación de más de 100 artistas nacionales. Aquí repasamos las obras que han marcado estos primeros 25 años de siglo, sus historias, sus procesos y la huella que dejaron en nuestra música. Los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI es presentado por Receta del Abuelo, la receta perfecta.